Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues hemos estado escuchando los temas que son muy importantes dentro del matrimonio, pero creo que también es de nuestra vida personal, ¿verdad? Porque si no hay una sanidad en tu vida personal, un cambio, como el Señor lo dice en su palabra, pues al momento de llegar al matrimonio, pues ahí es donde están los problemas, las situaciones. Y la semana pasada que compartía la hermana Emma, esas ataduras, todas esas cosas que nos perjudican, es muy importante, ya lo decía, esto no se predica en las congregaciones, porque son temas muy duros, pero creo que es importante el saberlo, porque cuando tú eres libre de toda atadura, Romanos capítulo 8, verso 1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y creo que cuando tú lo crees, cuando tú lo arrebatas, cuando tú realmente estás declarando esa palabra en tu vida, eso sirve para que esa libertad pueda venir a tu vida. Y bueno, pues hoy queremos compartirles algo muy importante que también en la palabra del Señor nos enseña bastante. Cada vez que nosotros llegamos a Cristo, venimos derrotados, venimos deshechos y encontramos la bendición y la gloria de Dios en nuestras vidas. Y de esa manera podemos recibir la libertad, la sanidad, podemos recibir la salvación, podemos recibir la restauración de nuestra vida, nuestro corazón. Y bueno, pues conforme avanza uno en el evangelio, siempre hay situaciones. El enemigo, la palabra dice que está como león rugiente, que nomás anda buscando a quien devorar, ¿verdad? Y yo creo que el conservar la sanidad que Dios nos ha dado, el conservar la bendición que Dios nos ha dado es importante en nuestra vida, porque hablamos de esas ataduras y también inconscientemente vemos que hay heridas en el alma. Muchas de las veces las heridas son huellas que han dejado en el corazón. Hablamos de las ofensas, los maltratos, el rechazo de otras personas, de nuestra misma familia. Y bueno, pues esto siempre va a perjudicar nuestra vida personal. Cada vez que tú eres ofendido, ofendida, eres maltratado, rechazado, pues hay una herida que queda en el corazón, una herida que marca por completo la vida de la persona. Y podemos ver casos donde desde chiquitos son rechazados en casa o desde el embarazo ya viene el rechazo porque no desean ese bebé por situaciones, ¿no? La economía, la relación, etcétera. Y esa es una marca que queda en lo más profundo del corazón y eso perjudica el crecimiento de una vida, de una persona, porque pueden venir los temores, la inseguridad y eso daña completamente la vida de la persona y eso estorba para que la bendición de Dios pueda venir. Si ya nosotros hemos recibido la salvación, si ya nosotros, los que nos están viendo y escuchando, ya recibieron a Cristo en el corazón y hemos entendido el propósito de Él en nuestras vidas, entonces ya somos sanos, ya somos libres, ya somos restaurados, pero ¿cómo conservar esta sanidad? Mire, en el Salmo 103, en el verso 2 y 3, habla de algo tan importante. Salmo 103, el verso 2 y 3, dice la palabra: bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y creo que cuando vamos a la palabra, arrebatamos completamente el versículo y lo hacemos propio, entonces entendemos que Él es el que perdona todas nuestras iniquidades, Él es el que sana todas nuestras dolencias. Y conservar la sanidad es eso, declarar la palabra en nuestra vida, porque ya el Señor vive, ya el Señor habita en nosotros, y esto es importante porque toda herida que puede haber en el corazón de la persona tiene que ser confesada delante del Padre para que venga la sanidad.
para que venga la restauración. Y esto nos hace entender que vamos a ser bendecidos de una manera poderosa y sobrenatural. Así es, esto es muy importante, familia, los que estamos aquí escuchando esta palabra. Yo quiero decirte que sí necesitamos romper esas maldiciones generacionales para conservar nuestra sanidad en nuestro camino en Cristo. Cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor nos hace nuevas criaturas, eso dice la palabra. Conforme tú estás entregando tu corazón al Señor, Él entra a tu vida y Él empieza a sanar tus heridas. Y bueno, aquí estamos con matrimonios y muchas veces venimos a nuestros matrimonios así, deshechos, derrotados, pero ni cuenta te das. Tú llegas al altar feliz, contenta porque tú quieres estar una vida con tu esposo, toda una vida, porque esa es la promesa, es el pacto que tú y yo hemos hecho delante de Dios. Pero a través de la vida, a través de todo caminar en tu matrimonio, vienen problemas y situaciones, conflictos, muchas cosas a tu vida, a tu matrimonio, porque tú traes una herida en tu corazón desde antes de que tú llegaras a tu matrimonio. Y eso es que a veces, muchas veces, no sabemos que nosotros traemos cosas en nuestro corazón. Tenemos esas heridas, tenemos ese rechazo, venimos deshechos, pero está dentro de nuestro corazón, muy dentro, porque ¿sabes qué? Hay situaciones que nos suceden de niños, de niñas, y simplemente los guardamos, los dejamos ahí dentro de nuestro corazón y que nadie sepa, que nadie se entere. Todo está bien, yo amo a mi esposo, yo amo a mi esposa y vamos a darle, ¿no? Al matrimonio. Pero, ¿sabes? Esas heridas, esas situaciones que están en tu corazón, en algún momento van a salir a flor, así a la vista, sin darte cuenta. Eso que tú traes en tu corazón, eso que tú recibiste, va a venir a estropear o a tener problemas con tu relación. Y no te das cuenta, a veces dices, ¿por qué soy así? ¿Por qué estoy actuando de esta manera? ¿Por qué? Si lo amo tanto, ¿por qué lo ofendo? Si lo amo y lo prometí para toda la vida, ¿por qué lo trato de esta manera? O viceversa. Varones, a veces traes cosas en tu corazón, heridas, cosas que sucedieron de niño, de niña, y igual tratas a tu esposa de una manera que tú no quieres hacerlo, porque a lo mejor eso aprendiste, viste a papá que dañó el corazón de tu mamá, viste a tu papá cómo te trató a ti, y tú lo guardas y empieza ahí a estar el rencor, el resentimiento, el dolor en tu corazón, y llega el momento de que cuando tú estás en una relación con tu esposa, con tu esposo, sale esto de tu corazón. Entonces, cuando venimos a Cristo, le permitimos al Señor que entre en nuestro corazón y que sea Él el que sane, que Él sea el que restaure, que rompa todo las maldiciones generacionales, lo que tú viviste de niño, lo que tú viste de niño, lo que tú viste de niña, no va a volver a pasar. Eso es romper generaciones, maldiciones generacionales, eso es romper. Yo no quiero esto, Señor, enséñame tú cómo debo mantener mi sanidad, cómo debo actuar, cómo debo tratar a mi amado, a mi esposa. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Necesitamos tener una sanidad interior en nuestro corazón para que podamos nosotros tratar con ese amor que el Señor derrama en nuestro corazón a nuestros esposos, porque dice la palabra, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero muchas veces ni nosotras o ellos se aman a sí mismos. Es importante reconocerlo. Por ejemplo, en nuestra vida de matrimonio siempre hubo situaciones así, ¿no? Casi 7 años estuvimos de pleito, y recuerdo yo que le decía yo a mi esposa de recién casados que yo no iba a ser como mi papá. Mi papá es un hombre de 86 años, hoy en día está vivo, gracias a Dios, está por cumplir 87 ya, y es una bendición cuando
Yo era un pequeño, recuerdo que mi papá, somos 4 hermanos en la casa, y mi papá nunca estuvo, siempre trabajando. Recuerdo yo que se iba muy temprano a trabajar, nosotros íbamos a la escuela, andábamos en la calle con los cuates, los amigos, y luego de repente ya a las 7 de la tarde teníamos que cenar, a las 8 dormirnos. Era en el tiempo de antes, ¿verdad? Ahorita ya los chicos se duermen a las 12, 1 de la mañana y se levantan muy temprano, pero no veíamos a mi papá porque llegaba muy tarde, se iba muy temprano, y era un asunto de vivir con mamá nada más. Y todo era, oye mamá, tengo una tarea con los amigos, oye mamá, necesito un cuaderno, oye mamá, y todo era permisos con la mamá. Y eso me trajo una inseguridad, eso me trajo un problema como varón porque tenía temores, era inseguro, y todo lo que yo emprendía se quedaba a la mitad. Y yo dije, no voy a ser como mi papá, él nunca me abrazó, nunca me dijo te quiero, te amo, estoy orgulloso de ti, nunca recibí nada de eso. Y eso afecta, aunque el varón, el hombre por el orgullo dice que no, que todo está bien, pero no. Recuerda que la palabra dice que Dios resiste al soberbio y le da gracia al humilde. Y cuando tú eres humilde delante de Dios, Él toca tu corazón y te muestra toda la carencia que tienes como hombre. Y eso pasó conmigo. Entonces yo le dije a mi esposa, yo no voy a ser como mi papá. Llegó la primera hija, el segundo hijo, y me dijo, igualito o peor que tu papá. Era una atadura, era algo que yo traía arrastrando de mi papá. Y era lo mismo, ¿no? La misma terapia, no estaba en casa, salía a trabajar, quedaba muchas horas fuera de casa y llegaba ya de noche, no quería saber problemas y el asunto, ¿no? Que es lo más fácil para el hombre, evadir la responsabilidad. Pero quiero decirte algo, nosotros, los hombres y las mujeres, somos los responsables de mantener sano nuestro corazón sin heridas en el alma. Tú y yo somos responsables. Hoy que llegamos a Cristo, hoy que tenemos la salvación, hoy que estamos siendo dirigidos por el Padre, por el Espíritu Santo, estamos nosotros en una posición muy importante. La palabra de Dios nos habla, un versículo muy cortito pero poderoso. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 13. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién te puede hacer daño cuando tú buscas lo bueno? ¿Quién te puede dañar cuando tú estás con Dios, cuando tú obedeces al Padre, cuando sigues y haces la palabra de Dios en tu vida? ¿Quién te puede hacer daño? Recuerda que tenemos una cobertura muy amplia de parte de Dios, tenemos un respaldo de Dios, aquellos que obedecemos su palabra. Y esto es importante en tu vida personal, varón, mujer, para poder entablar una relación. Recuerda que el matrimonio es para toda la vida y es una gran bendición. El matrimonio es una gran bendición el estar juntos. Obviamente es una aventura de aprendizaje todo el tiempo. Y nosotros, gracias a Dios, vamos a cumplir, a ver si te acuerdas, mi amor. Yo no me acuerdo, a ver, 10 años, 20 años. 30 años vamos a cumplir de matrimonio. Aleluya. 30 años. Y la verdad que ha sido de mucha bendición nuestra relación. Hemos aprendido bastante, lo vivimos todos los días, pero tuvo que pasar algo en nuestra vida para poder entender esta parte. Sí, creo yo en lo que el Señor está hablando en esta mañana para tu vida, y quiero leerte este versículo porque sé que el Señor, el Espíritu Santo, va a tocar tu corazón y va a sanar tu corazón. Mira lo que dice en Salmos 103, versículos 2 y 3, dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. ¿Por qué te doy esta palabra? El Señor en su palabra nos da promesas y nos da bendición a nuestra vida. Y dice ahí, el que sana todas tus dolencias. Tú y yo tenemos un pasado, tenemos cosas que vivimos en el pasado, a lo mejor de niña, de niño, yo no sé. Pero en este momento el Señor me está mostrando, darte mi testimonio. Ahorita mi esposo
hablaba, te decía que 7 años de matrimonio, ahora sí que en la cuerda muy delgada para ya separarnos, para ya divorciarnos a los 7 años de matrimonio. Era muy poco el tiempo el cual llevábamos, pero era mucho lo que ya habíamos sufrido. Yo, personalmente, yo te voy a decir algo, tu sanidad es personal, la sanidad es personal. Ahorita mi esposo te dio parte de su testimonio de que tuvo un papá, pero no estuvo, ¿verdad? Tú lo sabes cómo, ya te lo explicó. Pero en mi caso personal, tuve papá, mamá, trabajadores, daban todo por sus 4 hijos. Soy la única mujer, 3 varones. Y llegó el momento de que yo necesitaba a mamá. Yo necesitaba a mamá en casa, necesitaba que me cuidara. ¿Y sabes por qué? Yo desde los 7 años fui abusada de un primo hasta los 11 años, porque no estaba con mi abuelita solamente y fue algo tremendo. Es un testimonio que ahora, para la gloria de Dios, soy sana. El Señor me liberó, me sanó esa herida, pero esa herida que yo tenía en mi corazón de dolor, de frustración, esa herida que yo guardé porque yo dije, no, nadie tiene que saber esto, solamente mi primo y Dios y yo. Y yo lo guardé en mi corazón, lo dejé ahí, pero vengo a mi matrimonio, a alguien con yo amo con todo mi corazón, quería estar para toda la vida, pero yo lo que hacía, todo el odio, el rencor, el resentimiento que yo tenía en mi corazón, le hacía daño a mi esposo. Yo lo trataba mal, porque yo tenía una herida de parte de un hombre. Entonces yo lo trataba mal, lo menospreciaba, le hacía la vida imposible, pero sin darme cuenta. Y yo decía que lo amaba, pero me di cuenta que ni yo misma me amaba, yo misma me rechazaba por el dolor, el rencor, todo el rechazo, toda la herida que yo tenía. Y bueno, para decirte que Dios me dio la oportunidad de que antes de que mi mamá partiera, platico con ella y ella me empieza a platicar su niñez, su vida, y me doy cuenta que ella también fue abusada. Y dije, wow. Y después platicando su mamá de ella también. Entonces dije, wow. Cuando yo empecé a conocer la palabra de Dios y dije, Señor, tú vas a sanar mis dolencias y vas a romper toda esta maldición, porque yo tengo 2 princesas. Yo dije, yo no quiero que esto le pase a mis hijas. Entonces el Señor sanó mi corazón y a través de sanar, yo pude romper toda maldición generacional, porque me di cuenta que esto era una maldición, porque esto venía de atrás. Gracias a Dios llegó el Señor a nuestras vidas, a nuestro corazón, sanó mi corazón, sanó nuestro matrimonio. El Señor me pedía que perdonara. Y yo decía, ¿cómo voy a perdonar a una persona que me hizo daño desde los 7 años y ahora en mi matrimonio está pasando esto por su culpa? Y viene una lucha en perdonar, en decir, no puedo, te puedo hacer todo menos esto, perdonar. Pero cuando yo me di cuenta que esto el Señor lo pedía para nuestro bien, primeramente para mí, para ser sana, para ser libre, para romper esa maldición, para romper esas ataduras, entonces dije, Señor, ayúdame. Te soy sincera de verdad. Ana no podía. Pero el Espíritu Santo que está en nosotros ahora, Él puede hacerlo. Y cuando yo le dije, Señor, ayúdame porque yo necesito ser libre y ser libre a mis generaciones. Entonces fue cuando el Señor me enseñó a perdonar, primeramente a esa persona que me hizo daño por mucho tiempo y que de ahí partió todo el dolor que yo traía. Cuando yo perdono, suelto y bendigo. Son 3 pasos, familia, 3 pasos. Perdonas, sueltas y bendices en el nombre de Jesús. El perdón es para ti,
Soltar es porque sueltas esa carga, ya no más, y bendices en el nombre de Jesús a la persona por nombre. Lo bendices porque lo que siembras cosechas y bendices esa vida. Después vine con mi esposo y el Señor me decía, tienes que decírselo porque Él va a entender esos 7 años que tú lo maltrataste. Él va a entender, yo le voy a dar el entendimiento. Cuando tú se lo digas, él va a saber qué hacer. Y oré mucho, yo no era fácil decirle a mi esposo qué me había sucedido de niña. Vine y le comentó, ya estábamos en Cristo, ya estábamos caminando, el Señor ya estaba sanando nuestros corazones, el Señor ya estaba con nosotros, así como está contigo. Y vine y se lo platiqué y yo con miedo, con temor, dije, él me decía, ¿quién fue? Desde niños nos conocemos, éramos vecinos, mi primo era su vecino, él lo conocía, amigo de farra. Yo dije, ¿qué va a hacer? Y yo le dije, mi amor, necesito decirte esto. Y me dijo, ¿quién es? Le digo, no, no te voy a decir, no, me necesitas decir quién es. Cuando le di el nombre, lo único que fue es tomarme de mis manos y me dijo, vamos a perdonar. Vamos a perdonarlo, a soltarlo, bendecirlo, porque el Señor está ahora con nosotros. Perdonamos, soltamos y bendecimos. Y nuestro matrimonio dio un giro de 160 grados. Y fue algo maravilloso. Nuestra vida fue transformada por el Señor, sanó nuestras dolencias, cortó maldiciones. Y fue algo sobrenatural en nuestras vidas hasta el día de hoy. Tenemos 23 años ahora en Cristo. El Señor está con nosotros y Él está haciendo cosas nuevas ahora en nuestras vidas. Así es. Esto es para darle gloria a Dios, ¿verdad? Esto ayuda a nuestra vida a entenderlo. Creo que si nosotros como humanos entendemos que nuestra vida se rige por decisiones, nosotros decidimos qué hacer en todo tiempo, ¿verdad? Tú decides qué vas a desayunar, qué vas a comer, qué ropa te vas a poner, dónde vas a trabajar. Tú decides todo. Y creo que en este punto de nuestro testimonio, el Señor nos dio esa libertad de tomar una decisión. Había 2 cosas: o enojarme y tomar una decisión de desquitarme de este hombre que le dañó la vida a mi esposa, o tomar la decisión de perdonar, soltar y bendecir. Era algo difícil, era algo duro. Como hombre es una noticia muy fuerte cuando te das cuenta lo que le sucedió a la mujer que amas. Pero Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es maravilloso. ¿Y sabes qué quiere Dios de nuestra vida? Lo mejor, lo mejor. Romanos 12:2 habla de eso. Renueva tu entendimiento. Metanoia, cambio de mente. Tienes que tener un cambio de mente en tu vida porque ya no perteneces al mundo. Dice la Escritura, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y cuando tú cambias tu mentalidad y piensas como Dios quiere que pienses, entonces tu vida se transforma. Todas las heridas, los rechazos, la culpa, la soledad, la depresión, la amargura y esa toma de malas decisiones es causa de nosotros mismos, de nosotros mismos. ¿De dónde vienen los pleitos y las guerras? De nosotros mismos, ¿sí? Nosotros decidimos echarle bronca o buscar pleito a tu pareja por un tema, por un detalle, o decides entenderlo y perdonar. Esto es importante para cada matrimonio, por eso el tema de las heridas es básico, es importante. ¿Por qué? Porque cuando tú sanas tu corazón, cuando tú entiendes, fíjate muy bien, el encarnar la palabra de Dios en el corazón ayuda bastante. La Escritura dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y también habla en Proverbios que de la abundancia del corazón habla tu boca.
cuando tú encarnas la palabra de Dios en tu corazón, la palabra que sale de tu boca es de bendición. Ya no es de maldición, ya no es de condenación, porque tú decides bendecir a las personas. Ahora, ¿cómo sucede esto cuando tú recibes sanidad de parte de Dios? Cuando tú abres tu corazón, te desnudas delante de Dios y le dices, Padre, este soy yo, esta soy yo. Así me siento, así estoy mal, estoy enojada, estoy enojado, la situación de mi matrimonio no es buena, pero aquí estoy delante de ti. Ayúdame, sáname, bendíceme. Y creo que cuando oramos al Padre, el Señor responde, porque siempre Dios va a traer una respuesta que va a favorecer a nuestra vida. Entonces, si nosotros como responsables delante de Dios tenemos que mantenernos sanos y no buscar esas heridas. ¿Por qué? Porque tú decides. Por ejemplo, aquí en México es muy natural que cuando tú vas manejando en una avenida y estás en la hora pico del tráfico y si por alguna razón tu carro se detuvo, se apagó o vas muy lento o llega otro vehículo que quiere rebasarte, cualquier situación de tráfico, hay gente que va molesta, que va muy tensa y en México es muy normal que aquí le llaman vulgarmente que te recuerden a tu mamá. O sea, esa mentada de madre que sí se dice en México vulgarmente, perdón por la palabra, pero es para que lo entiendan, pero tú decides si seguirle la corriente a esa persona que te hizo eso o decides ignorarlo y seguir tu camino. Tú lo decides. Tú decides cuando abres los ojos en la mañana, cuando tú te levantas en la mañana y dices, Señor, este día es de pura bendición. Este día va a ser exitoso. Este día yo lo declaro que va a ser glorioso, gozoso, pero tú decides, a pesar de las cosas que pueden suceder en tu día, porque pueden pasar muchas cosas, pero es tu decisión el mantenerte sano, el mantenerte en gozo de parte de Dios. Tú decides. Por eso las decisiones son tan importantes. Ahora, fíjate muy bien, ¿qué nos enseñó Jesús con todo esto? Porque la palabra nos habla de las heridas, nos habla de las ofensas, pero ¿qué nos enseñó Jesús? Fíjate muy bien, Él nos enseñó la forma de mantenernos sanos. En ningún momento nos ofreció que nadie nos ofendiera. Todos estamos constantemente expuestos a ofensas, a rechazos, porque todos ofendemos muchas veces. En algún momento de tu vida has llegado a ofender a alguien. A lo mejor con una mala actitud, con una palabra que no fue intencional, la dijiste porque salió de repente, pero no te diste cuenta y heriste el corazón de la persona. Y eso sucede mucho en la familia, eso sucede mucho en el matrimonio, porque cuando el varón no respeta, no honra a la mujer y la mujer no honra y no respeta al varón, se pierde el respeto. Y ahí es donde viene la ofensa, ahí es donde vienen las heridas. Y automáticamente lo que el matrimonio está viviendo lo vas a sembrar en tus hijos. Y tus hijos son esponjitas que absorben todo lo bueno o todo lo malo. Jesús nos enseñó a mantenernos sanos. Y fíjate cómo en la Biblia, en el libro de Santiago, si tienes por ahí tus anotaciones, en el capítulo 3, verso 2, Santiago, capítulo 3, verso 2, dice la palabra, porque todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Creo que cuando tú y yo entendamos esta parte de nuestra responsabilidad de mantenernos sanos, nosotros, si no ofendemos, si aprendemos a bendecir, quiere decir que podemos controlar todo nuestro cuerpo. Porque el miembro de nuestro cuerpo que es más ofensivo, dice la palabra que es la lengua.
Si tú eres una persona que ha entendido el consejo de Dios en tu vida personal y aprendes a no ofender, sino a bendecir, entonces eres una persona que puede controlar todo el cuerpo. Esto en un matrimonio es una gran bendición. Es algo maravilloso porque evitas los problemas, evitas las discusiones, evitas las ofensas. Al contrario, aprendes a bendecir, aprendes a entender, aprendes a reconocer, aprendes a amar y sobre todo, fíjate muy bien, aprendes a perdonar. Esa es la llave de la felicidad en un matrimonio. El perdón te libera, el perdón te hace libre de todo argumento falso del enemigo, todo pensamiento contrario. El perdón es la llave de la felicidad. Si tú anhelas, si tú deseas que tu matrimonio sea feliz, aprende a perdonar. Ahora, este es el asunto donde no han entendido la mayoría qué es el perdón. El perdón es para ti, no es para la otra persona que te ofendió. El perdón es para ti porque es una atadura. Estás atado a esa persona que te ofendió, te hirió, pero al momento que tú entiendes y tomas la decisión de perdonar, soltar y bendecir, entonces viene una libertad a tu vida, viene el gozo de Dios, viene algo tremendo que cuando lo empiezas a vivir tú dices, wow, o sea, ¿por qué me tardé tanto? ¿Por qué sufrí tanto? Por tu decisión. Tú decidiste vivir en una atadura. Por eso esto es importante. La Biblia nos habla y el mandamiento, fíjate muy bien, Jesús dijo, ahora todo va a cambiar, ¿sí? Antes era cumplir la ley, pero ahora yo te digo que en este mandamiento se cumple toda la ley. Ama a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se cumple todo. Cuando tú amas, no ofendes. Cuando tú amas, honras. Cuando tú amas, es porque obedeces al Padre y esta obediencia te lleva a perdonar, a bendecir, a honrar. ¿Y sabes qué? Aprendes a convivir con tu prójimo. En un matrimonio, el prójimo somos nosotros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si hay un corazón libre, si hay un corazón sano, entonces yo puedo amar a mi esposa con todo mi corazón, porque el amor de Dios está conmigo. El amor ágape, el amor incondicional, el que siempre da sin esperar nada a cambio. Así es Dios. Si tú aprendes a amar como Dios te ama, tú vas a dar todo lo que hay en tu corazón sin esperar nada a cambio. Ahora, si tú como varón, como cabeza, como líder y sacerdote de tu matrimonio lo aprendes, entonces todo esto es recíproco, es una bendición, porque lo que tú siembras vas a cosechar. Entonces yo siembro amor, yo siembro honra, yo siembro bendición, y esto es lo que voy a cosechar de mi pareja. Ella me va a amar, me va a honrar. Si yo perdono, ella me perdona. Si ella me pide perdón, yo perdono. Entonces, es un trabajo de dos. Por eso, el matrimonio es una bendición, que no lo han visto otros matrimonios porque no lo han entendido o realmente no han conocido la verdad. Creo que cuando nosotros aprendemos cómo Jesús nos enseña a través de su palabra y la vivimos, nuestra vida cambia. Una frase para que lo entiendas más sencillo. No podemos evitar que llueva, pero sí podemos evitar mojarnos. Muchas de las veces, cuando tú vas en la calle y viene la lluvia, tú dices, no me quiero mojar. ¿Qué haces? Te cubres, a lo mejor en un negocio, debajo de una sombrilla o de un balcón de una casa, buscas cómo cubrirte de la lluvia. Tú tomas la decisión. Pero hay gente que le gusta mojarse en la lluvia. Y esa gente decide caminar, decide brincar en los charcos y empieza a ser feliz porque está lloviendo. Y esa es una decisión. Entonces, en tu vida personal y en tu vida de matrimonio, tú decides ser un hombre diferente,
un hombre que es un varón de Dios, que da testimonio y que vive la palabra, esto se va a notar con tu pareja, en tu matrimonio. ¿Y sabes dónde lo vas a disfrutar? Con tus hijos. Ahí es donde Dios te muestra la gloria. Cuando tú aprendes, varón, a tomar buenas decisiones, cuando tú aprendes a obedecer a Dios, a honrar a Dios y aprendes a bendecir, el Señor empieza a bendecirte con la vida de tus hijos. Tú puedes ver a tus hijos con un corazón sano porque tú lo aprendiste, tú sanaste tu herida y ayudaste a tu ayuda idónea a sanar la herida. La bendición de Dios en tu vida siempre la vas a ver en tus hijos. Así es, este es el tiempo que el Señor hizo para ti. Yo creo que en este tiempo, en este día, a esta hora, el Señor te está mostrando, en el nombre de Jesús, qué herida tú tienes en tu corazón. ¿Qué es lo que tú tienes que perdonar? Y pedir perdón. Porque por esas heridas que hemos traído, que hemos estado cargando, hemos ofendido a lo que más amamos. Pero el Señor te perdona. Cuando tú vas delante del Padre y le dices, Señor, alma mía, perdóname. Lo que dice otra vez, Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, o sea, todo lo que tú hiciste hasta el día de hoy, ofender a tu esposo, a tu esposa, ofender a tus hijos, el Señor los perdona. Solamente Él quiere que tú vayas delante de Él y decirle, ¿sabes qué, Señor? Esta es mi herida, esto es lo que a mí me sucedió. Perdóname, yo perdono en el nombre de Jesús. Perdono. Y dilo por su nombre, y dilo que te sucedió, y dilo por todo lo que Él ha, toda esa herida que ha ocasionado, todo lo que ha ocasionado en tu vida. Y cuando tú lo haces, el Señor trae sanidad en tu corazón y asimismo perdonas, sueltas, bendices y así vas y pides perdón a tu esposa, a tu esposo. Perdóname porque esto es lo que me estaba hiriendo. Esto era lo que me causaba que yo te ofendiera y no te honrara. Perdóname, de verdad. Así cuando tú le dijiste a tu esposo, te amo para toda la vida y quiero estar contigo en lo bueno, en lo malo y estaré contigo. Sé valiente, varón. Sé valiente, mujer. Ve delante de Dios para que Él sane tu alma, tu corazón. Él sana perdonando. Y quiero decirte algo. Estamos recordando la clase pasada de la pastora Emma, rompiendo maldiciones. Quiero decirte algo, el Espíritu Santo me está recordando. Cuando yo hice la oración de perdonar a esta persona que yo decía, me desgració mi vida, esa era la palabra. Me desgració mi vida. Él me robó mi niñez, mi juventud y parte de mi matrimonio. Y yo decía, Él me desgració mi vida. Entonces, la persona que me ayudó a perdonar, a ayudarme a orar, me dijo, el Espíritu Santo te va a mostrar a quién vas a perdonar. Empiezo a hacer la oración, empiezo a pedirle al Espíritu Santo que me ayudara a perdonar y te voy a decir algo. A la primer persona que yo perdoné antes de la persona que me hirió fue a mi mamá. Porque inconscientemente yo culpaba a mi mamá porque ella no estuvo conmigo. Decía, ¿dónde estabas cuando a mí me sucedió esto? Entonces, cuando yo perdono a mi mamá, ahora lo entiendo, se rompió en el nombre de Jesús esas maldiciones generacionales. Se rompió en el nombre de Jesús. Entonces, perdono a mi madre, perdono a la persona que me hirió y perdoné ese dolor, esa herida, lo más fuerte que me había sucedido. Y después es más fácil perdonar lo que viene. Porque esa herida que está ahí dentro de tu corazón no te ha dejado avanzar. Tú dices, sí quiero perdonar. Y sí decido perdonar. Pero hay otra herida más atrás en tu corazón. Tienes que
desde la raíz. El Señor viene, entra a nuestro corazón y Él arranca, fíjate bien, arranca desde la raíz todo ese dolor, ese sentimiento, todo lo que tu corazón. Desde un principio mi esposo dijo, estás herido a veces desde que el vientre de tu mano, desde que tú fuiste concebido. Y desde ahí el Espíritu Santo viene y arranca ese dolor desde la raíz. Y yo creo en el nombre de Cristo Jesús, que en este momento el Espíritu Santo te está mostrando que no te ha dejado avanzar, qué herida te ha estado dañando, qué dolor está en tu alma. Y el Espíritu Santo va a venir y sanar tu corazón. Y vas a desarraigar en el nombre de Jesús y va a romper esas maldiciones generacionales y así vas a seguir en Cristo conservando tu sanidad. Así es. En el nombre de Jesús. Así es. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor Jesús, fíjese muy bien, nos enseñó a vencer el mal con el bien. ¿Con qué? Con el Con bien. el bien. Con el bien. Y creo que Jesús no enseñó nada que él mismo no hiciese. Él fue maltratado, fue ofendido, como ninguna otra persona en la historia. Él fue lacerado, golpeado, humillado. Y quizá la gente pensaba que se iba a levantar y se iba a desquitar, iba a matar a todos aquellos que lo estaban hiriendo y ofendiendo. Pero él nos enseñó algo tan importante: vence el mal con el bien. Y creo que cuando hablamos del perdón, vemos en la Escritura que el Señor Jesús, después de recibir todo ese tormento, todo ese dolor, dijo unas palabras muy claves: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él nos ha enseñado que cuando perdonamos, soltamos. Y cuando soltamos, bendecimos. Y creo que dentro de las heridas de una vida personal, tiene que buscar uno a Dios y tiene uno que ayudar a la esposa. Yo amo a mi esposa. Imagínese, varón, cuando ella me platicó que fue abusada sexualmente por un primo, por una persona que yo conozco, por una persona que yo conviví de joven, y de repente llega la noticia. Es una mala noticia. Es algo que si yo no tuviera a Dios en mi corazón, hubiera hecho lo mismo con una de sus hijas. Hubiera buscado a este hombre, lo hubiera golpeado, hubiera hecho mil cosas por desquitarme. Pero ¿qué dice el Señor cuando nos habla en su palabra? Fíjate muy bien, cuando el Señor está hablándonos, cuando dice que tenemos que darle, si te vienen a golpear, ¿con qué? La mejilla. La mejilla. Si te pide una milla, ve con él, ¿cuántas? 2. Y él te empieza a decir, o sea, no te preocupes, vence el mal con el bien. Y cuando nosotros enfrentamos una situación de esa manera, ¿sabes cuál es el bien? El perdón, el soltar y el bendecir a esa persona. Yo no voy a hacer ojo por ojo, o sea, él dañó a mi esposa, yo voy a hacer lo mismo. No, eso es un desquite, ese no se puede hacer estando con Dios, porque Dios pelea nuestra batalla. Si nosotros perdonamos y bendecimos, ese hombre, fíjese muy bien, va a tener la esperanza de conocer a Cristo, a pesar de todo lo que hizo, porque no solamente lo hizo con ella, sino lo hizo con varias personas. Pero él va a tener la esperanza, a través de nuestra oración, a través de nuestro perdón, de que él llegue a conocer a Cristo para que él pueda ser salvo. No estamos peleados con la gente. La Biblia dice que nuestra lucha no es con carne ni sangre, no es contra las personas, es contra principados, potestades y huestes de maldad. Y creo yo que el ejemplo que Jesús nos enseñó fue algo tan valioso. Vence el mal con el bien. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y creo que esto nos va a ayudar bastante en nuestra relación de matrimonio. Quiero decirte que nadie ha sufrido como Jesús. Si tú estás batallando, mujer, si tú sientes que estás sufriendo, que eres la más dañada, la más sufrida, o varón, si tú te sientes el más vil y menospreciado, quiero decirte que nadie ha sufrido más que Jesús. Pero nadie conoce más la plenitud de la paz que Él mismo. Él conoce tus sufrimientos,
Él mismo padeció tus dolores y sufrió el castigo para que pudieras tener paz. Él te comprende en cada padecimiento y se identificó contigo, sufriendo Él mismo tus heridas, pero Él mismo nos ha enseñado a conservar un alma saludable. Él no solo logró tu libertad, también te enseña a disfrutarla. Y creo que cuando somos entendidos a la palabra, nosotros disfrutamos esa libertad que Dios nos ha dado. Amén. Amén.